La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Vámonos de una vez, Marcos 5:21. Marcos 5:21. Vamos a tocar un tema especial. Lo había proyectado bajo un parámetro, creo que tiene su aplicación. Cuando todo parece perdido. Cuando todo parece perdido. ¿Cuántos que están en este lugar literalmente han sentido esa situación, cierto? Donde de pronto dicen, no, ya no hay nada que hacer, ¿sí? El ujier, para que me lleve el niño por favor atrás, sí, para que me lo lleven atrás, para que no esté el niño distrayendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿Sí? Cuando todo parece perdido, reitero, ¿quiénes han vivido esa circunstancia donde ya usted dice, aquí ya no hay nada que hacer? Levante su manito aquel que dice, yo ya sinceramente esta circunstancia que vivo en un momento, yo no sabía ya porque yo decía, ya no hay nada que hacer. A los que no levantaron la mano les tengo una noticia. Ese momento va a llegar algún día también a su vida. Porque aquí nadie es exento de que le pase todo lo que dice la Escritura, hermano, ¿sí? Y literalmente todos vamos a pasar por momentos de dificultad, al punto que vamos a creer que no hay solución, ¿sí? En un momento determinado, quienes hemos vivido esa circunstancia en ocasiones, de hecho sabemos que Dios mismo las permite, no es el que las manda, sino que las permite para glorificar su nombre, para que le conozcamos realmente, como decir, ¿por qué Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por el desierto? Necesitaba darse a conocer, ¿sí? Y una de las formas donde Dios se da a conocer es donde no hay nada que hacer, donde no tenés nada a tu favor, donde no hay una posibilidad de salida, sino por obra externa, por obra gloriosa. Hemos dicho, sí, que no siempre lo sobrenatural es eterno, ¿sí? No siempre lo sobrenatural es eterno, y nosotros debemos de propender por aquello que es eterno, ¿sí? Sea o no sea sobrenatural. Me explico. Hay gente que recibió un milagro, su sanidad, por ejemplo, pero recibió su salvación. Los 10 leprosos. ¿Y dónde están los otros 9? Mire, ellos recibieron un milagro, pero ¿quién recibió la salvación? El que se volvió a agradecer. Entonces, por eso usted y yo debemos de propender, hermanos, ¿sí? Por lo que es eterno primeramente, y si es sobrenatural, bendito sea Dios. Si no es sobrenatural, no hay problema, pero lo primero para nosotros debe ser lo eterno. Gloria al Señor. Dice la Escritura, Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Gloria a Jesús. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, perdón, estoy leyendo donde no es una cuadra más adelante, sí, perdón, y pasando, sino que comencé con esta parte de que viniendo, entonces claro, es más o menos el mismo principio. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Diga conmigo, una gran multitud. Una gran multitud salió a buscar al Señor y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, tipo montado en hombre, ¿sí? Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Otra vez repita conmigo, gran multitud. Una gran multitud siempre seguía al Señor, ¿sí? Y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, 12 años, flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos
y gastado en todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién se robó mi celular? No, ¿cierto? Dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Cierto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, para que no molestes más al maestro. ¿O para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Repita conmigo: no temas, cree solamente. Gloria a Jesús. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué os alborotáis? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía, subraye, 12 años. ¿Hace cuánto que estaba la mujer enferma? ¿Y cuántos años tenía la niña? Tremendo, ¿cierto? Dice: y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Damos fuerte aplauso al Señor por su palabra que nos infunde fuerza, esperanza, consuelo, su palabra que aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra no pasará, mis hermanos. Gloria al Señor. Y es porque estamos hablando de un tiempo especial en la Escritura, donde ustedes saben que bajo el parámetro judío, una de las características era que las mujeres eran prácticamente un poquito como un cero a la izquierda. ¿Sí? Ustedes lo saben. Las mujeres en la cultura de ese tiempo, por el Antiguo Testamento y por pasajes, por ejemplo, como no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni el carro, ni la casa, ni la beca, ni la mujer, decía allí en ese pasaje, que la colocaba como en un contexto de ¿qué? De cosas, ¿sí? Dice: no codiciarás, ¿sí? Desde luego Jesús viene y les aclara el lugar de la mujer. Y hoy uno no entiende por qué estos movimientos, por ejemplo, progresistas, feministas, se van contra Jesús si fue el que dignificó la posición de las mujeres. Eso es bien especial, ¿cierto? Entonces, gloria al Señor, así como decía el dato que mandó Mariluz, que lo comentaba también Sandra Yané, que tan extraño que digan que la Biblia es un libro escrito por hombres y planificado por hombres, y lo que más se ve ahí, ¿cierto?, es un ataque frontal a la naturaleza del hombre. Entonces es bien extraño que sea ese el parámetro. Hablando de la Escritura, mis hermanos, acaba de suceder lo del gadareno, ¿cierto? No lo del ganadero, que algunos dicen: el endemoniado ganadero. No, era el gadareno porque era de la población de Galad, ¿sí? Y se presume, mis hermanos, que cuando ellos pasan el mar de Galilea, pasando al otro lado, ¿sí?, lo que posiblemente se estaba llegando allí era a una población, Cafarnaúm, ¿sí? Cafarnaúm, había más poblaciones, la Escritura no lo dice,
pero se presume porque, según los historiadores, en Cafarnaún había sinagoga, ¿sí? Y en esa sinagoga en especial, aquí nos va a hablar de un hombre llamado Jairo, que quiere decir luz de Dios. ¿Ustedes sabían el nombre de Jairo qué quiere decir? Luz de Dios. Y si lo llevan al griego, la traducción griega ya no es con la J, sino con la K, que traducido es Kairos. ¿Y usted sabe qué quiere decir Kairos? Tiempo perfecto de Dios, ¿cierto? El tiempo de Dios. Entonces, gloria al Señor. Por el lado que le busque, ese nombre va ganado. ¿Sí? Por el lado que le busque. Es bueno que usted mire el nombre suyo a ver qué es lo que quiere decir. ¿Sí? Luz de Dios. Gloria al Señor. Pero miren lo especial. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro uno ay, perdón, otra vez vuelvo para acá, hola. ¿Sí? Y pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud. Siempre, mis hermanos, van a haber grandes multitudes donde se habla de Cristo. Pero por eso le decía, recalque esto y tenga en cuenta esto, que de entre esas multitudes, pocas personas van a lograr tocar a Jesús. De entre esas cantidades de personas, muy pocas, en realidad casi siempre, muy pocas son las que llegan a experimentar ese encuentro con el Señor, ese toque del Señor. Nosotros vimos ahorita cómo se movió esto en el tiempo de la adoración y la alabanza, donde el Señor se comienza a manifestar, pero lastimosamente, como lo decía Sandra Yané, en ocasiones hay personas pensando en qué. Hermano, dejé el lado de los frijoles, hoy qué voy a hacer de almuerzo, esto y esto, y se están perdiendo la bendición, mi hermano, de lo que Dios derrama. Esto simplemente es por fe. Usted simplemente cree que está recibiendo, porque la Biblia lo dice. Él es galardonador ¿de quién? De los que le buscan, ¿sí? Porque hay gente que va por los milagros. Miren, no están buscando a Jesús. ¿Qué estaba buscando esta gente? La mayoría de esta gente, ¿qué estaba buscando? Un milagro. Pero en cambio, este principal, ¿y por qué le tengo que decir que este hombre literalmente estaba buscando a Jesús? Porque ya sabía quién era Jesús. Un judío no se le postra a nada, absolutamente a nada. O si no, preguntémosle a los tres muchachos estos cuando la estatua de Nabucodonosor, están dispuestos a morir, pero no se le postran a nada si no está la certeza que es Dios. Y este hombre era un ¿qué? Principal. Mire lo que conlleva todo esto. Y este hombre se le está postrando a Jesús de entrada. Ahí hay dos cosas a tener en cuenta. Una esa, de que él tenía revelación de quién era Jesús. ¿Por qué? Porque se le estaba postrando a un rabino. Mire, por rabino que fuera, la última moda en rabino, lo mejor de los rabinos, lo que fuera, nunca nadie se le postraba a un rabino. Pero este hombre se le postra porque tenía certeza de que en él había algo especial, y ya se lo digo porque se deduce. Porque él no le dice, ven y sana a mi hija de entrada. ¿Qué le dice? Ven, porque para que sea salva mi hija, para que sea salva, usted va a caer en cuenta que fruto de la salvación va a venir la sanidad. Muchas veces por fruto de la salvación viene la sanidad, pero hay gente que está buscando su sanidad en vez de buscar su salvación. Y lo digo porque uno lo sabe. Hay gente que está a punto de morir, no tiene la certeza si se salva o no, pero esto sí está que, vea, tiene 90 y piolas de años, está pegado a yo no sé cuántos cables y toda esta cuestión, y lo que está pensando es en su sanidad. Cuando lo natural es que pensemos primeramente es, ¿para dónde me voy? La salvación. ¿Sí? Nosotros inclusive aprovechando que aquí está Esther, porque yo recuerdo cuando hablaba con Marta, ¿sí? Era Marta, siempre ungida, siempre bendecida, ¿cierto? Y la hermana Marta decía, cuando hablaba con ella, no, yo ya sé para dónde voy. Yo no tengo problema, yo estoy relajada, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que me voy con el Señor. Y tenía certeza de su salvación, y bendito sea Dios, Dios se la llevó, ¿sí? Pero tenemos esa lucha, hay veces donde queremos la sanidad y no queremos lo más importante, que es la salvación del alma, ¿sí? ¿Y este hombre qué hace? Dice la Escritura, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. ¿Será que realmente la hija sí estaba agonizando o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí estaba agonizando o no? Claro que sí, porque unos versículos más adelante que leemos, que vienen a decirle,
ya no molestes más al maestro. Mira, ya la niña falleció, ¿sí? Entonces era real, mire, y estamos hablando de ¿qué? Un principal. Ustedes saben que en la Biblia cuando se mencionan los nombres hay veces es porque tenía una connotación de alguien importante, ¿sí? Por eso usted ve, aquí no ve, por ejemplo, la connotación de la mujer. La mujer posiblemente era una mujer, ¿cierto? Del vulgo de la gente, del común, pero este hombre, estamos hablando aquí de un hombre reconocido, de un principal de una sinagoga. Y por eso hace tan especial este milagro también del Señor con esta mujer. ¿Por qué? Porque la prelación entre los judíos siempre le iban a llevar a los hombres. Pero el Señor, mire, colóquese en el lugar de Jairo en un momento determinado. Mi hija está agonizando. Señor, un toque tuyo, ¿se acuerda de Lázaro por ahí? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y aquí está viviéndose una experiencia parecida. ¿Por qué? Porque lo que menos necesita o lo que más necesita, perdón, una persona cuando hay un caso de urgencia, ¿cuál es? Que se lo resuelvan ¿cuándo? ¿A despuesito? ¿O ya? ¿Cierto? Padre, porque una palabra tuya, Señor, si tú la vas a salvar, la vas a sanar, se me va a morir. Y de repeso, pues, ¿cierto? Papá decía mucho la palabra de sobremesa, ¿sí? Y de sobremesa, viniendo en el camino, se presenta la situación con la mujer que tenía el flujo de sangre. Usted por un momento piensa en Jairo, ¿qué sentía allí? ¿Sí? Oiga, pero este hombre, él me dijo que iba a ir conmigo, pero ahí lo ocuparon, ya ahorita se perdió, ya mi milagro, se me fue mi hija. Comienza la angustia. Y es que tener en cuenta, mis hermanos, yo lastimosamente, a ver, Dios no me ha dado una niña a mí, ¿cierto? No me dio una niña, yo ya no estoy pensando como en tener más hijos, ni mi esposa ya. Pero ¿qué sucede? Los que tienen sus hijas saben de qué se habla cuando se habla de una niña, y en especial de 12 años. Una niña con esa edad, ¿qué es lo que lleva a la casa? Alegría, gozo, ¿cierto? Eso se disfruta. Eso sí, las niñas son bien difíciles con la parte, a ver, criar un niño y criar una niña es bien diferente, ¿cierto? Con el que la crianza de un niño, eso sale muchas veces hasta económico, porque el muchacho es, ahora para que entiendan mujeres, ¿por qué los hombres somos tan prendidos de pronto a ciertas cosas? Bote eso ya está viejo. No, ¿y el niño qué quiere? El niño no quiere salir de eso. Ese balón ya está, vea, se le cayeron todos los cascos. No, pero es mi balón, él lo quiere conservar. La niña, en cambio, por eso es que uno entiende la esposa, que cada que hay una reunión, ¿qué es lo primero que comienza a pensar? ¿Qué? Vestido nuevo, porque no le sirve uno que ya se lo haya puesto una vez, porque esa es la forma de las mujeres, esa es la forma de las niñas, ¿sí? El cuidado con una niña. Usted con el presupuesto con que saca un niño adelante, ¿sí? ¿Será que con ese mismo presupuesto saca una niña adelante? No, hermana, con el presupuesto de una niña usted sostiene 5 niños. ¿Sí o no? Porque las niñas son así, porque eso se vuelve, mejor dicho, hermanos, algo especial. Y en cuanto a protección, usted lo sabe. Yo a los 11 años me iba para Pance en bicicleta hasta la Vorágine y me iba con un grupo de amigos. ¿Usted cree que mi papá preguntaba por mi hermano? No sabía, mi papá relajado en la casa, eso se le daba lo mismo. ¿Por qué? Porque los muchachitos normalmente aprenden a cuidarse solos, así en esa parte. En cambio, el papá con la niña, ay Dios mío, y después de los 13, 14, ¿no? Que empieza que vea, déjeme ir a tal reunión, y el papá le dice hasta las 10, mami, hasta las 10 nomás, ¿sí? ¿Y qué pasa si son las 10 y 1 minuto? Ese hombre comienza a revolver lo que sea, pero su niña le aparece rápido, hermanos, ¿sí? Porque comienza la angustia. No, pues como se ha visto las películas y se ha visto toda esa cuestión de las películas, de los robos de órganos, del abuso, de la trata de blancas y todo eso, ¿cierto? Y entonces para relajarse prende la televisión y aparece que la película Búsqueda Implacable, ¿sí? Y ese hombre no sabe qué hacer, no sabe para dónde pegar, llama a las ancianitas de la iglesia, vamos a orar, vamos a ayunar, mi niña no aparece, hermanos. Y la esposa relajada, no espere, apenas han pasado 5 minutos, son las 10:05, ¿sí? Pero es una naturaleza del cuidado de las niñas. Estamos hablando de una niña, mis hermanos, que estaba llevando alegría posiblemente a esa casa.
Una niña que para ese hombre representaba una alegría muy grande, porque los niños, y en especial las niñas a esa edad, si no, pregúntenle si estuviera aquí Raúl, pero ahí está Daniela, ¿no? Mire que tiene ese ramillete allá en esa casa. Mis hermanos, es una bendición, las niñas, ¿cierto? Y estamos hablando de una situación de dolor en medio de la alegría. Tal vez esos 12 años representaban para él, ¿qué? La alegría de su corazón. Pero ¿qué sucede? La desgracia puede tocar. No importa, hermano, donde esté la situación. Estamos hablando de una señora que llevaba 12 años también, 12 años viviendo una situación de dificultad. ¿Saben cuándo nació esa enfermedad en la vida de esta señora? Cuando estaba naciendo la niña del principal de la sinagoga. 12 años también tenía ella. O sea que cuando esa niña estaba naciendo, esta mujer comenzó a tener ese problema, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ahí tenemos esa aplicación de esta parte. Fue pues con él y dice, y le seguía una gran multitud. ¿Por qué? El papá le acaba de decir, miren lo que les decía ahorita, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Caen en cuenta lo que le estoy diciendo? Algo había en el corazón de ese hombre que sabía un poquitico más acerca de Cristo, porque dice, para que sea salva y vivirá, ¿sí? Entonces esa connotación de ser salvo allí, ¿sí? Tiene que ver con ¿qué? Conocimiento de que primeramente este hombre, y por medio de este hombre, de nuestro Señor Jesucristo, es que se recibe la salvación. Dice la Escritura, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Uno cuando lee esa parte de que había sufrido mucho de muchos médicos, ¿qué querrá decir eso? ¿Será que la ponían a sufrir? No, yo creo que el sistema de ese tiempo era un poquito parecido al de ahora. ¿Sí? Vaya y pregunte, haga fila, lo mandan para un lado, lo mandan para el otro. Ahí hemos estado viviendo una situación con la situación de Cielo en este momento y con en su momento también con Edier y todo, y que vaya para acá. Y yo no sé de dónde saca fuerzas Edier, porque Edier ha estado con inconvenientes de salud, pero bendito sea Dios. Mire, y andan por acá, y van por acá, y se mueven para el otro lado, y nada, voltee, gaste, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia allí que había sufrido mucho, ¿cierto? Además de los tratamientos. En ese momento tal vez la medicina no era conocedora de lo que hoy se conoce. Entonces, tómese esta pastica. Yo conozco a alguien, cuando alguien le aconseja un medicamento, tenga cuidado. Cuando alguien le aconseja una bebida o algún menjurje, tenga cuidado. Porque como no es el cuerpo de él, le queda muy fácil decir, no, vea, eso de cura con, ¿sí? ¿Y qué sucede? Yo conocí a un señor que saliéndole un granito en el pie, el señor tenía diabetes. Y saliendo un granito en el pie, alguien le aconsejó y le dijo, vea, hecho ese viva pobre y verá que eso, ¿sí? Eso vuela de ahí. Pues el señor, ¿de qué creen que murió al final? Porque eso se le complicó y se le subió una gangrena, ¿sí? Y ahí quedó. ¿Por qué? Y la otra persona, ay, tan raro, ¿cierto? Pero es que a mí no me hizo daño. Y es que no en toda persona funcionan bien, no funcionan de la misma manera ciertos medicamentos o cierto tipo pues, de alimentación. Un ejemplo de ello, ¿sí? Entonces dice la Escritura, pero una mujer desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado en todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, ¿sí? ¿Cuántos? Y no lo hablo solamente en el campo pues de la salud, sino que cuántos de los que estamos aquí hemos visto en un momento determinado que la situación se va complicando, se va complicando y se va complicando y decimos, oiga, pero ya como que no hay salida ante ese dictamen médico, ante esa situación económica, ante una deuda. En el caso, y yo he dado testimonio de lo que sucedió en mi vida, ¿cierto? Cuando me llamaban de los bancos, cuando me llamaban de la inmobiliaria, y la otra era que allá no me llamaba ni el banco ni la inmobiliaria, me llamaba el fiador a decirme, vea, me van a quitar las cosas por su culpa, no por su culpa, por su culpa. Me van a quitar mis cosas porque vea, usted no ha cumplido. Y uno no sabe para dónde pegar, hermanos, porque ¿qué tiene uno en ese momento para ver si todo se perdió? Y uno dice, de esta como que no voy a salir, ¿sí? Qué vergüenza con tal persona que me sirvió de fiadora. Qué pena con tal persona.
Pero como dijo Job, un día yo sé que mi Redentor vive, hermanos. Yo sé que Dios es real. Y yo sé que Dios ha dicho que lo que es para el hombre imposible, para Él es posible. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo que es imposible, no importa la circunstancia que estés viviendo, pero lo tienes que creer. No solamente conocimiento, no solamente de oídas, sino de tener la certeza, mi hermano. Dios te capacita para que creas en su palabra, porque de aquí tienes la decisión de salir con conocimiento, pero en las mismas, o con conocimiento y con la certeza de que tu milagro ya llegó y Dios lo va a hacer si lo crees. Solamente dice la Escritura, mi hermano, ¿sí? No importa lo que estés viviendo, no importa. Para Él no hay nada imposible en este mundo que nos enseñaron que no tenía solución. La muerte, le decían a uno, ¿cierto? Vean, y la muerte, eso ya, lo único que no tiene solución es la muerte. Y a mí cuando me dan esos papayazos en la calle, yo ahí mismo meto la cucharada, hermano. ¿Qué? Usted está diciendo que la muerte no tiene solución. Venga, yo le explico y verá. Y ¡frum! El evangelio de la gloria, hermanos, ¿sí? Porque el que cree en mí aunque muera, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Gloria a Dios. Entonces, ¿de qué estamos preocupados nosotros? Yo le digo a usted, y va a caer en cuenta, mi hermano. Mire, hay gente que se levanta todos los días, se levanta para no morir, con el miedo de que no se vaya a morir ese día. Un ejemplo. Yo le digo porque conozco personas, en especial una persona que escuchaba a toda hora, era Radio Calidad. ¿Y qué mantenía escuchando a la persona? Las noticias. Le decía, ¿pero por qué escuchas tanto esas noticias? No es que le pasa algo a un hijo de uno y uno sin darse cuenta. Decía, pero estás viviendo es en pos de las malas noticias, ¿sí? Y es que hay gente que vive de esa manera. En cambio, el creyente que ya tiene certeza de para dónde se va, mi hermano, usted sale a vivir. Usted no sale a no morir, usted sale a vivir y a disfrutar la vida, ¿sí? Usted sabe que el final va a ser bueno. Y por eso ese inconveniente en la casa, usted ya sabe, mi hermano, que eso es el maligno que quiere dividir el hogar. Y ya si usted cae en la trampa, allá cada quien. Pero la salida está en Cristo, donde usted simplemente por encima de toda circunstancia, ¿qué va a colocar? El amor que cubre multitud de faltas. Y es creer que hay momentos, miren, nadie sale, esto sucede normalmente, y le doy la gloria a Dios, aprovecho este espacio para glorificar a Dios, porque ¿cuántos saben que por la gracia de Dios estamos estrenando vehículo aquí en la congregación? Mire, estamos estrenando el vehículo. ¿Y qué sucede? Hace 3 días cae y lo desparraman. Porque yo soy de los que me gusta colocarle calcomanías de Jesucristo, cositas así, ¿sí? Y lo llevo aquí a la 13, entre la 15 y la, 18 más o menos, no sé qué será por ahí. ¿Y qué sucede? Parqueo allí, el muchacho viene, me está ayudando, me está cuadrando un computadorcito que tiene en la parte de delante, y llega un tipo y se mete en contravía allí, a 3 locales de la esquina, hay un semáforo, y un tipo se mete en contravía y parquea. Y dije, ve, tan extraño que el señor se mantuvo así. Y había unos tipos tomando licor aquí. De un momento a otro veo que prenden ese carro, está como a 5 metros de donde estábamos nosotros, y ese hombre se viene, pero como alma que lleva ¿a quién? Cristo, ¿sí? Se viene, hermano, ese hombre que yo dije, ¿qué le pasó a este? Abrí la puerta y le levanto la mano porque él saliendo en contravía, mire, es más, el carro sonó algo así como, una cosa alcanzó a sonar por ahí. Porque yo le levanté la mano así y le dije, ¿qué pasa? Y cuando el hombre frena en seco, mire, le dio un beso al carro mío, ¿sí? Lo besó en mi presencia y sin mi consentimiento. ¿Y qué sucede? Cuando yo me bajo, el tipo corre para atrás otra vez el carro. Cuando le digo yo, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Por qué salí así? Y cuando se baja ese señor, gloria a Dios, porque bendito sea Dios, uno en ese momento está con la presencia de Dios y uno sabe, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando se baja el tipo? Se baja así como mirándome feo. Yo le digo, mi amigo, no, tú no sabes el daño que te puedes hacer. Mira, puedes quitarle la vida a alguien con ese carro así como estás manejando, estás ebrio. Y el tipo se queda mirando y comienza a derrumbarse el tipo. Le dice, yo tengo mucho dinero. Era un carro bonito, un carro grande así, ¿sí? Yo tengo dinero, yo tengo como 5 carros, soy el dueño de una compraventa de carros aquí abajo. Llevo 5 días tomando y no sé qué hacer con este mundo.
Y comienzo a hablarle, al último me dio hasta un pico por acá, ¿yo qué hago? ¿Ah? Se me vino de una, deme un abrazo, hermano, que es que esas palabras no las escucha uno siempre. Mire, me cogió así desprevenido y me zampó el beso aquí en el cachete. Menos mal que no me dio por... Hermano, al final me salió dando el teléfono, ahí lo llamé, ahí lo invité, pero no me ha contestado, ¿sí? Pero lo que le quiero dar es la gloria a Dios porque literal no sé cómo, pero ese tipo frena preciso, y Dios nos guardó allí porque yo estaba con el muchacho compartiendo allí. Es más, le estaba predicando al muchacho también, ¿sí? Entonces ahí es donde uno ve, ¿sí?, la mano de Dios. Mi hermano, Dios está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice la Escritura. Mi hermano, Dios coloca ángeles ministradores que nos guardan y nos protegen de todo mal y de todo peligro. Entonces, seguimos aquí ¿cierto? Aquí con la dama. Cuando allá oyó hablar que Jesús vino por detrás de entre la multitud y tocó el manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salvo. Y es porque en la túnica que utilizaban, ¿cierto?, los sacerdotes, y en este caso Jesucristo, habían unas borlas al final y habían una especie de tirillas, ¿sí?, que eso representaba santidad. En el libro de Levíticos y por allá todo se habla de las vestiduras sacerdotales, y esas que se mencionan eran representativas de santidad. Por eso usted cae en cuenta que ella tocó el borde del manto, ella no lo tocó así a él, de pronto venga, le tocó la pierna o algo así, ¿cierto? Y no, el borde, la tirilla, y con eso recibió su sanidad. Y ahí es donde les digo, Jesús reconoció que algo salió de él, porque el Señor dijo, ¿sí?, poder ha salido de mí, porque Dios sabe que entre la multitud, ¿cuántos tienen fe? El Señor sabe entre la multitud cuántos tienen fe, porque dijo, poder salió de mí. Y los discípulos, ¿qué le dicen? Señor, usted, pero por Dios, ¿usted qué es lo que está diciendo? Que es que lo tocaron, si aquí todo el mundo lo está apretujando. Y él le dice, no, es que yo sé que poder ha salido de mí, porque Dios es galardonador de los que le buscan de todo su corazón, hermanos, ¿sí? Y el milagro lo lleva aquel que cree solamente, aquel que se dispone, aquel que decide creerle a Dios a pesar de lo que suceda, a pesar de las circunstancias. Le doy testimonio de eso. Llegando a la iglesia dicen, en quietud y en reposo viene tu salvación. Y llego yo a la casa y lo primero que dicen es, vea, lo llamaron otra vez los bancos, lo llamaron a la inmobiliaria. Y ahí mismo, ¿qué sucede con uno normalmente? ¿Sí? La chiripiorca, hermanos. No, cuando usted cree a pesar de lo que suceda. Usted se decide a creer, hermano, y de ahí no lo baja nadie. ¿Creerle a quién? A Jesucristo, a su palabra, a su bendición. Dice, si tocare tan solamente el manto, seré salva. Eso está en Malaquías 4.2. Hay algo en Malaquías 4.2 que nos refiere a ese tema, porque ella lo que estaba descubriendo, lo que ya sabía era, ¿quién era ese que se estaba arrimando? Aquí está. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia en la Biblia? Cristo Jesús, ¿sí? Dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Esto lo tenía claro esta mujer y también el principal de la sinagoga, Jairo. También lo tenían claro. ¿Por qué? En la Biblia habla por algún lado en el Antiguo Testamento de que para recibir la sanidad había que poner las manos sobre los enfermos. No, una palabra. Pero ¿qué es lo que le dice el principal? Coloca tus manos sobre mi niña y será salva. ¿Sí? Será salva. Es más, el profeta, ¿cierto? Elías se le acuesta al niño encima, no sé si fue Elías o Eliseo, ¿sí? Eliseo, ¿cierto? Y se le recostó al niño encima y miren, lo volvió a la vida. El Señor le volvió a la vida al niño. Entonces no hay parámetros, porque ¿en dónde está en la Escritura la esencia de eso? Dios no quiere que nosotros enfrasquemos los milagros de una manera, porque Jesús no hizo 2 milagros iguales. Vaya, preséntese delante de tal persona. Venga, en una hasta escupió, ¿sabían ustedes? Escupió y le tocó con la saliva la lengua. Ay, donde uno hiciera eso aquí. Venga,
Doña mamita, a ver. Le mandan la fiscalía, mano, le cae, ¿cierto? RCN Caracol. Vea, este hombre abusador, no. Cosas que se ven, ¿cierto? Pero Jesús en ese tiempo hacía los milagros siempre de una manera diferente. Vaya, lávese al estanque de Siloé y preséntese. Y en el camino serán salvos y presenten la ofrenda. Y de una manera u otra, ¿para qué? O sea, ¿por qué el Señor actuaba de esa manera? ¿O por qué el Señor actúa de esa manera? Porque no quiere que encarrilemos un milagro por causa de algún dogma. Porque tiene que ser así. Lleve y compre la arena de tal parte del desierto del Sinaí y lleve la tierrita santa, ¿cierto? Y ahí hay un pedacito de tela de los calzoncillos de Moisés. Hágale, llévelo para la casa. Nada de eso, hermanos, nada de eso. Dios no va a obrar en milagros por formas humanas. Simplemente la Biblia dice, cree solamente, porque para el que cree, todo será, ¿cierto? Posible. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree en su nombre. Gloria al Señor. Vamos terminando, hermanos. Y enseguida, bueno, vamos cogiendo la curva ya, de regreso. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Ustedes saben qué conllevaba que una persona inmunda, porque era representativo la parte de él, ¿cierto? Cuando una persona estaba sangrando, no se podía acercar y los que tenían lepra tampoco podían estar entre la gente, sino que ¿qué tenían que decir? Gritando, soy inmundo, soy inmundo. ¿Y qué dice la Biblia respecto a ese tema? La Escritura dice que si alguien es santo o está santificándose y toca algo inmundo, ¿será que lo santo se le pasa a lo inmundo? ¿O qué sucede allí, según la Escritura? El sacerdote quedaba contaminado. El sacerdote quedaba contaminado. ¿A dónde nos lleva esto? A que esta mujer tenía claridad que este no era un sacerdote cualquiera. Tenía claridad de que estaba hablando del Hijo de Dios. Esta mujer sabía quién era Jesús. Y por eso ella toca a ese sacerdote, porque si no, ese sacerdote no podría seguir ministrando. Cuando dice la Escritura que si alguien lleva una ofrenda, ¿cierto? Y en el camino se contamina, ya esa ofrenda no es válida. Ya no se podía presentar porque quedaba contaminado el sacerdote. Pero aquí estamos hablando de una mujer que creyó en que él era más que un sacerdote, ¿sí? En que él era lo que él decía que era. Y el Señor siempre en la Escritura les dijo, el Padre y yo somos uno, ¿sí? Dice la Escritura, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, que ella había sido hecho, en lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, ¿sí? Hija, oiga esto. ¿Se acuerda de Jairo y la niña? Y aquí tenemos a un Señor, a nuestro Señor Jesucristo llamando a aquella persona ya de cierta edad, diciéndole, hija también, mi hermano, ¿sí? Así es como Dios te ve, mujer. Eres su hija amada, ¿sí? Eres su muñeca, su preciosa, ¿sí? Eres su alegría, que es lo que representa una niña para un padre, mis hermanos. Hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. ¿Dónde se manifestó fe ahí? Se manifestó fe no solamente en el hecho de la sanidad, sino que tenía la certeza de que él no era un sacerdote cualquiera. ¿Por qué? Porque si ella lo toca siendo inmunda, a ella la apedrean y a él prácticamente no puede seguir ministrando. Y por eso lo que demostró en ese momento es que ella tenía certeza de que este es el Hijo de Dios, ¿sí? De que este es Dios encarnado, hermanos. Mientras, dice, él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó esto, y aquí viene lo que le quiero decir, ¿cierto? En esta mañana, no importa el dictamen, no importa la circunstancia, no importa que ya no hay para dónde pegar porque todo se cerró a tu alrededor y tú dices, de esta no salgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras haya vida, ¿qué dice la gente? Hay esperanza, ¿sí?
Pero aún estamos hablando, si usted se va a Mateo 9:18, alguien que me lea Mateo 9:18, Mateo 9:18 creo que es. Póngale cuidado lo que como empieza Mateo 9:18 diciendo. Dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. ¿Y sabe de qué están hablando? Del mismo pasaje, ¿sí? Que aquí menciona que la hija no había muerto todavía. Usted sabe que hay veces cuando caen en cuenta ustedes que cuando Jesús hace el milagro, porque Jesús hace el milagro, ¿qué le dice el Señor a los discípulos? ¿Qué le dice? Al final les va a decir, no se lo cuenten a nadie, ¿sí? ¿Quién es el único que no lo cuenta? Que entró en ese momento a ver si Talita quería cumis. No, a ver a Talita, ¿cierto? Siendo resucitada. Dígame usted, ¿quién era el único de los discípulos o los únicos discípulos que andaban con Jesús? Pedro, Jacobo y Juan. Y si usted se va a los evangelios según San Juan, se va a dar cuenta de algo. Él no cuenta esta historia. Él no la cuenta. Lo que quiere decir que estos que están aquí lo escucharon y lo escribieron. ¿Sí? En sus anales lo escucharon y lo escribieron. Entonces, por eso en esta parte queda así como, mientras él aún decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Literal lo que les digo ahorita, ¿cierto? Mire la certeza que tenía él, porque un judío no se le postra a nada diferente a Dios. Y este hombre ya tenía la revelación, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Eso se llama fe o no? Mis hermanos, certeza. Para Dios no hay nada imposible. No sé si ya había pasado o no había pasado lo de Lázaro, pero este hombre lo que tenía en su corazón y la certeza que tenía era, no, este resucita hasta los muertos. Dios puede resucitar ese sueño, porque para él no hay nada imposible que tú tienes. Yo hablándole a un señor en cierta ocasión, a su hijo lo mataron. Y él me decía, le comienzo a dar casa de oración, y él me decía, hermano, es que mire, yo veo a mi hijo entrar por esa puerta, yo no sé, para mí no se ha muerto. Y el Señor llorando me lo decía, ¿sí? Para mí mi hijo no se ha muerto, yo creo que Dios lo puede resucitar, hermano. Y me decía, ¿será que Dios sí lo puede resucitar, hermano? Me decía así. ¿Ustedes qué creen que le voy a decir yo? Ya había muerto todavía como, ¿qué? 2 o 3 meses. ¿Qué creen que yo le podía decir? ¿Qué le diría a usted, no, más bien, qué le diría a usted a ese papá desesperado? ¿Usted le diría sí o no? Mi hermano, ¿habrá algo imposible para Dios? Pero yo le decía a él, pero lo que pasa es que usted tiene que ver es si Dios lo quiere. ¿Sí? Una cosa es que él lo pueda hacer. Por eso la gente hierra cuando dice, no, si Dios quiere voy a la iglesia el próximo domingo. Yo le pregunto, ¿será que Dios quiere que vaya a la iglesia o no? Por Dios, ¿cierto? Entonces es eso, no es si Dios quiere, ¿sí? Si Dios lo permite. Porque ¿qué sentido tendría darle la vida al muchacho de pronto, ¿cierto? Si en la Biblia todo lo que Dios hace, lo haces con un propósito. Yo lo digo con el respeto, no sé, en ciertas cosas que yo no compagino. Hoy Pentecostés y van a caer lenguas derramadas del cielo y van a hablar en lenguas y todos vamos a ser bautizados porque es día de Pentecostés. En la Biblia el Pentecostés ya ocurrió. Ahora hay algo mejor todavía, porque hay gente que no lo ha entendido así. Su espíritu ha sido derramado ya, conocemos la escritura, tenemos la guianza de Dios, tenemos la iglesia que ora, que se apoya, ¿cierto? Ya tenemos cosas mayores, pero la gente sigue anhelando lo que pasó por allá todavía. No, eso fue en su tiempo, ¿sí? Como la abuelita que dice, yo quiero tener mi hijo. ¿Cuántos añitos tiene usted? 75, ¿sí? Dios lo hizo ¿con quién? Con Sara. Pero, ¿y el propósito? Porque ¿para qué Dios le dio ese hijo a Sara? Para que comenzara a cumplirse un propósito. Entonces uno tiene que entender que todo está dentro de un propósito de Dios. Que lo que no sea bajo el propósito de Dios es mejor que no se dé, ¿sí? Que no se dé. En ocasiones se ora por ese abuelo o por esa mamá o por esa persona mayor que está ya para morir, ¿cierto? Miren qué pasó con el rey Ezequías, que pidiendo 15 años más de vida, ¿qué sucedió? ¿Le fueron otorgados o no?
Es más, él no pidió los años, Dios se los dio. ¿Qué sucedió en ese tiempo? ¿Qué vino después de que ese hombre nuevamente otra vez ahorita Dios le extendió la misericordia? ¿Quién nació? De él, ¿quién nació? El peor rey que ha tenido Israel en toda su historia según la Biblia, Manasés, ¿sí? Fue el peor. Mire, y Dios lo que le estaba era ¿qué? Digamos, cuadrando para que no viniera esa situación. En ocasiones nosotros le pedimos a Dios, pero no le pedimos conforme a su voluntad. Y tenemos que pedirle, Señor, que se haga tu voluntad, que así como es en el cielo, también sea en la tierra, Señor. Si tú quieres que yo sea sano de este azote, el apóstol Pablo lo reconoció y dijo, ya llevo 3 veces pidiendo y nada que me lo quita, pero me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay veces eso que tú ves como tu debilidad o lo que vemos como debilidad, simplemente una forma en la que Dios va a manifestar que ahí está su gloria, ¿sí? Que ahí está su gloria. Pero ¿cómo puede Yo recuerdo de alguien que le decía, pero ese profeta Dios ¿cómo lo utiliza? Pero si ustedes vieran a ese hombre comiendo, hermanos, desaforado, desordenado, feo, así, de esos que limpiaba debajo de la... Sí, en el mantel levantaba la mano y la persona me decía, pero ¿qué puede salir de ahí? Mire eso. Pero Dios ¿cómo lo utiliza? Es eso, ¿sí? En nuestra debilidad es que su poder se perfecciona. Así que no mires más al hombre. No caigas encima de la persona. No caigamos encima de la persona porque estamos ignorando que Dios toma de lo vil y de lo menospreciado para glorificar su nombre, hermanos. Terminamos esta parte por acá. Mientras él a un lado vinieron de la casa del principal, ya dijimos, ¿cierto? Pero luego Jesús oyó lo que se decía, dijo al principal, no temas, y no permitió que nadie más le siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, paradójico, pero hay veces lo que va a hacer que no ocurra el milagro. ¿Sabe dónde está el problema? En la incredulidad. Porque ¿qué fue lo primero que hizo el Señor salir de ahí? ¿A quiénes? A todos los que estaban en esa casa, hermano, excepto a los 2 padres, al papá y a la mamá, ¿sí? Pero de resto, todo el mundo para afuera. ¿Por qué? Porque la incredulidad bloquea la manifestación gloriosa de Dios. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vino a casa del principal de la sinagoga y viendo el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Así es en ocasiones el mundo ante la situación que tú tienes y manifiestas fe. Yo sé que mi hijo va a ser tremendo servidor de Dios. Todo el mundo hasta se ríe. ¿Qué? Pero mirá, si yo lo conozco, tremendo bandolero, tremendo bandido, ¿sí? Y recuerdo el pastor Víctor, ustedes conocen al pastor Víctor, ¿se acuerdan uno gordito, trigueñito de él? ¿Sí? Que llegó a venir aquí, que habla con esa pasión y todo esto, que le mete candela a la cuestión. ¿Saben qué era él? Él era de pandillas. Y la mamá cuando él salía decía, chao pastor, chao pastor. Y él no me diga más eso, mamá, que yo no sé qué. Mire dónde anda ahora. ¿Sí? Y la gente se va a burlar hay veces de lo que usted llama, ¿sí? Por la certeza de lo que va a ser, mis hermanos. De cuando llamamos las cosas con fe, hay veces nuestra propia familia. No, tranquilo que eso está pago. ¿Sí? Usted va a escuchar hay veces críticas y hasta burlas de la manifestación de fe que sale por la convicción de que Cristo es quien reina en tu corazón y vive, mis hermanos. Gloria a Jesús. No importa que la gente se ría, no importa que la gente se burle, no importa que la gente contradiga o que la gente te quiera decir que no se puede, que no hay, que no eres capaz. Mi hermano, simplemente hay que creer, todo es posible. Y Dios lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente y lo va a seguir haciendo en el futuro. Gloria al Señor. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego que la niña se levantó y andaba, dice, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Colócate sobre tus pies, amada iglesia.